Amigos, ¿cómo están? Carlos Díaz les saluda. En esta ocasión estaremos revisando y reparando una bomba de aceite de una transmisión CVT de Nissan. Importante saber el estado en el que se encuentra esta bomba, ya que aquí se generan problemas típicos y tópicos en estas transmisiones, como bajas presiones, tironeos, jaloneos, etc. Y sin más preámbulos, ¡vamos! Empezamos a sacar la tapita. La tapa superior. Ahora vamos a retirar la pista. Importante que revisen bien esta parte, que no esté canalizada ni presente lugares escalonados, así, zigzag. Este se ve bien. Vemos que no nos va a dar problema la pieza, esta es la pista. Estas empaquetaduras, recomendable reemplazarlas, ya que ya están asentadas y secas. El eje que sale nomás libre. ¿Qué? ¿Qué es, hijo? Sacamos la base esta. De igual manera vemos que podemos ver que aquí lleva dos empaquetaduras, los borrines, igual que aquí. Reemplazarlos porque están secos. Ver la base que no esté picada ni presente desgaste. Esta está bien, así que vamos a mantener. De momento, este conjunto del rotor, de las paletitas, vamos a mantenerlos. Ahora vamos a revisar lo que es la kriptonita. La kriptonita por la que se generan muchos problemas en estas transmisiones, que es esta válvula. Esta ya la tengo aflojada, así que vamos a proceder a retirar lo más el tapón. Un resorte y la válvula. Con cuidadito vamos a quitarla. Podemos ver que está totalmente dañada, presenta desgaste. Es una válvula que no sirve. Es una válvula totalmente dañada. Aquí aparentemente se ve, increíblemente podríamos decir que no se ve tan rayada. Así que vamos a reemplazar solamente la valvulita y vamos a mantener el cuerpo. Esto está bien, pero esta válvula no sirve para nada. No tiene que presentar esas rayaduras. Miren de acabadísima que está la bomba. No sirve la válvula. Con respecto a esto, a las piezas del rotor, la pista, el eje, está todo bien. Mantenemos.
Entonces esta bomba se puede decir que está para repararla. Hay una solución efectiva para este tipo de problemas. Bueno amigos, después de haberle hecho una limpieza, procedemos a armar la bomba. Ahí hemos podido revisar mucho mejor lo que es el alojamiento donde lleva la válvula de presión. No está lastimada, tiene unas cuantas rayaduras, pues no nos va a afectar en lo mínimo, ya que tenemos otra opción de válvula que más adelantito les vamos a hacer ver. Empezamos armando aquí el conjunto de la bomba, el rotor, la pista y las paletas. Los reemplazamos por estas horrines, como les dije. Damos uno ahí, que no. Vamos por otro. Amigos, una vez habiendo puesto los dos sellos, tanto el del medio como el externo, procedemos a colocar lo que es el eje de la bomba. Esa bomba generalmente no sufre daños, pero igual podemos verlo, hay que ir de todos modos revisarlo. Podemos ver que está en óptimas condiciones. Siempre de lubricarlo un poco. Bueno, ahora colocamos la base inferior del conjunto de la bomba. Esto tiene una posición. Si alcanzan a ver, aquí hay una marca, un puntito, aquí no hay nada. Pues este puntito, en realidad esta parte del ejecito va alineada con este. Se ve de esta manera. Sería así. Bueno, una vez poniendo ese, montamos la pista donde trabajan las paletas. De igual manera este tiene su posición. Este caído en esta dirección donde está el puntillo va a ir en la misma posición la marca que tiene aquí. Aquí no hay nada, aquí hay un puntito. Bueno, ese entra en este lado, así y queda ahí. Bueno, de ahí nos toca el rotor, la parte lisa sin marcas, lo llevamos arriba. Ahora lubricamos. Y empezamos a colocar las paletas. Bueno amigos, una vez completado lo que es la instalación de las paletas, colocamos el sello nuevo
que reemplacen los sellos usados por nuevos, así evitan fuga de presiones y demás. Bueno, ahora vamos a instalar lo que es la base superior. Los 4 pelos. Bueno amigos, una vez puestos los 4 pernos, lo damos un torque de ahora amigo pasamos a la parte interesante, ya que esta es la parte más importante me parece a mí de esta transmisión, ya que es la kriptonita de transmisiones. Acaso esto hay fugas de presión, presiones bajas, no dentro de lo que necesita esta transmisión para que trabaje bien. Se llegan a deteriorar las bandas, los conos o las poleas que los llaman. Bueno, hemos examinado y hemos visto que no está tan lastimada adentro, y la solución que les daba era lo siguiente: agarramos estas dos antiguitas viejas, las hacemos a un lado y las descartamos, y la solución viene de la mano de nuestros amigos de Translow, una válvula más mejorada que previene y reduce lo que es la fricción y el desgaste mismo de la válvula. Aquí tenemos la válvula en sí y un pequeño manualcito. A ver, no hay nada más. Un manualcito que nos dice más o menos cómo ubicar la bomba. Lo interesante es esto: la válvula. Vamos a ver si viene totalmente sellada. Retiramos de la envoltura y aquí podemos ver la nueva válvula mejorada. Ahí viene con su cilindro o camisa, y es aquí donde va a trabajar ya la válvula en sí, ¿no? Aquí en el medio. Ya no tiene esas dilataciones como la anterior válvula, que es la que la termina rayando a la bomba, a la pieza, perdón. Bueno, esto no tiene ciencia, siempre en la lubricación. Introducimos la pieza. Ya. Ahora sigue la válvula. Este resorte y el tapón. Lo ajustamos y listo.